Damos la bienvenida a todos los que también se conectan tras la pantalla, los que van a ver también este mensaje en la posteridad. Que el Señor te bendiga y por recibir la palabra del Señor, la paz de Dios sea contigo y también para con tu casa. En el nombre de Jesús, eres bienvenido a este tiempo y todos mis hermanos también para poder estudiar la palabra del Señor. Génesis 37, verso 27. ¿Alguna vez cometiste alguna locura por amor? ¿Alguien cometió locuras? Ahí te voy a entrevistar, te voy a dar el micrófono y quiero que me cuentes así brevemente qué locura cometiste. Amén. Por amor. Todos cometemos locuras por amor. El que no lo cometió lo va a cometer también pronto. Génesis 37, 27. Dice la palabra del Señor: venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vamos a orar. Dios Padre bueno, una vez más, Señor, venimos delante de ti y pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe a poder, Señor mi Dios, ser guiados por tu palabra a tu verdad. Te pedimos, Señor, que alinees nuestro corazón al tuyo. Prestemos atención, Señor amado, a lo que tú quieres hablar también en este tiempo a nuestras vidas. Te encomendamos nuestras vidas y nuestras familias en tus manos, y hoy la palabra sea bendecida, Señor, por ti. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos creemos, y como cantábamos esta alabanza de adoración, que Cristo es hermoso? Amén. Hijo de Dios, ¿no? Decía esa alabanza, amén. Que el Señor es muy precioso, amén. Me llamaba mucho la atención cuando el Señor ponía un pensamiento en ya pasados días, amén, y el Señor iba animándome a poder preparar este sermón, amén, y venía ese pensamiento: ¿cuánto vale Cristo para ti? ¿Cuánto vale Cristo para ti? Te decía en un principio, cuando alguien está enamorado, muchas veces comete locuras, ¿no? Y esas locuras son válidas cuando amamos a alguien, ¿no? No sé si alguien puede decir, a ver, qué locura cometió así brevemente, en unos 30 segundos. ¿Alguna locura que alguna vez cometiste? ¿No cometiste locuras? Wow. ¿Nadie cometió alguna locura por amor? ¿Nadie? César dice. No, al Andresito le vamos a preguntar. Amén. ¿Nadie? Bueno, si alguien se anima, a ver, puede también participar, amén. Pero me llama mucho la atención que aquí a José, que era el soñador, conocen la historia y quizá algunos lo han visto también por dibujos animados. José tenía una túnica de colores que le había regalado su padre, ¿no? Con mucho amor, lo amaba. José tenía ese don de parte de Dios de poder tener sueños, que esos sueños también eran visiones que se cumplían también y se iban a cumplir en adelante. Pero había una familia de José que tenía envidia de su hermano. Tenía envidia, y vemos acá que su propia carne, es decir, su propia
sangre, su propia familia, decidieron venderlo a José a los madianitas como esclavo. Y vamos a ver más adelante cuál es el contexto, por qué se manejaba esas 30 piezas de plata, aunque aquí el texto lo dice 20 piezas de plata. Pero el tema es cómo si sabía los hermanos de José que su padre amaba tanto a su hermano, cómo sus hermanos vendieron a su hermano, valga la redundancia en todo lo que voy a decir, por 20 piezas de plata, como esclavo. Es interesante que eso también se cumple hoy en día, porque muchas veces la religión, sabemos que la religión no salva, solo Cristo lo hace, y la religión también llega a ocultar muchas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos conocer a aquel quien el Padre ama también. Te hablo de Jesús. Muchas veces, como Jesús decía de los fariseos, gente quiere entrar al reino, pero muchas veces nosotros no se lo permitimos, ¿verdad? Y nos comportamos también de esta misma manera como los hermanos de José. Pero tal vez me enardece mi corazón como hoy en día vemos también, o en esa época cuando estamos viendo los devocionales en el libro de Hechos, muchos judíos, cuando habla la palabra judíos, habla de aquellos que no creen en Cristo, es decir, aquellos judaizantes que venían y querían matar a Pablo y matar a todo aquel que pensaban que estaban haciendo a un lado la ley de Dios, cuando no era así, sino que lo enseñaban como Jesús la enseñó correctamente. Y en ese sentido vemos que cuando Jesús vino a este mundo, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ellos mismos también vendieron a Jesús por 30 piezas de plata. Vamos a ver lo que eso se cumple también. Se cumple en este tiempo con José, se cumple también más adelante con Zacarías, que lo vamos a leer, y también se cumple en la posteridad también con Jesús, cuando Judas Iscariote llega a vender a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Será que Cristo vale 30 piezas de plata? Hermoso precio con el que le han apreciado al Señor. Alguna vez también tú te puedes a pensar, no valoran quizá el esfuerzo que yo hago en el trabajo, en los negocios. No hay una remuneración de acorde a lo que yo hago para el que me contrató. Y a veces nosotros vemos que también no nos aprecian por el trabajo que uno llega a hacer, ¿no? Sea en la familia, sea en un trabajo, sea en cualquier otro círculo. Pero aquí me pone mucho a pensar que nosotros de la misma manera, igual que la religión que también trae mentiras y oculta la verdad, nosotros de la misma manera somos, como alguna vez escuchaba, somos buenos actores. Sabes que el actor lo que hace es prácticamente vivir una vida de mentira, ¿sí o no? Porque lo que ves en las películas, todo eso es ficticio, ciencia ficción, como decía nuestro hermano Lucio el anterior domingo, ¿no? Nada es real. Pero nosotros los cristianos, de la misma manera, muchas veces lo que es la verdad lo convertimos en mentira, al vivir nuestras vidas no de acorde a lo que el Señor quiere, ¿no? Si tienes donde anotar, el sermón de hoy titula Hermoso precio con que me han apreciado. Es una frase que lo dice Zacarías con relación a él y con relación también a Cristo, ¿no? Pero interesante, ¿verdad? Cómo tanta gente en los tiempos de Jesús ocultaban la verdad de Jesús, de que Jesús era en ese entonces, pues, y también lo sabemos que es el Hijo de Dios. Hasta el día de hoy dice la palabra que muchos dicen que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús, porque hasta el día de hoy ese dicho, dice la palabra, es anunciado en Israel, que no creen que Jesús ha resucitado, porque piensan que los discípulos robaron el cuerpo. Imagínate, es una manera como también los hermanos de José llegaron también a ocultar la verdad a su padre, diciéndole, untando con sangre del cabrito a la túnica y diciendo que pues una bestia se lo devoró. Y vemos que ellos no asumieron su culpa, no dijeron o no se arrepintieron por lo que habían hecho, y más adelante luego sale a la luz que José estaba vivo y de paso estaba por encima de ellos, como su sueño
fue revelado que todos también se inclinarían ante él. Es una figura de Cristo, un tipo de Cristo José. Pero a lo que me voy, vemos aquí que de la misma manera como a José, también de la misma manera a Jesús, nosotros muchas veces lo vendemos por 30 piezas de plata. Es decir, no estimamos cuán valioso es el Señor, cuán valioso son sus asuntos, y muchas veces nuestra forma de vivir anuncia que pues el Señor vale 30 piezas de plata. O como en este caso, nosotros menospreciamos también a nuestros hermanos. Ok, pero vamos avanzando. No te olvides que vivimos en este tiempo, tiempos peligrosos, ¿verdad? Mucha gente está apostatando de la fe, mucha gente se aparta de la verdad, mucha gente va prefiriendo las cosas materiales antes que a Dios, prefiriendo superarse y alcanzar grandes logros o quizás salir de la crisis. Toman decisiones, pero no les importa el costo y abandonan al Señor. Y prácticamente ese amor que tenían en un inicio por el Señor y hacían locuras por Él, por amor, pues ahora han perdido su primer amor. Como en estos días tenía una charla con mi papá y comentábamos también parte de esto, de la iglesia de Éfeso, ¿no? Cómo la iglesia perdió su primer amor y era también exhortada por el Señor para que pueda volver a las primeras obras. ¿Será que cuando estamos en el camino del Señor, solamente yo creo en el Señor, solamente oro, pero no me esfuerzo por hacer algo por el Señor, no me esfuerzo por estar en sus asuntos, no me esfuerzo como lo hacían también muchos hermanos en el día de los bautizos, también de la excursión? Gloria a Dios por aquellos que también pagaron el precio, aún el costo. Sabemos que vivimos tiempos de crisis y gracias a Dios que Dios permitió también que la iglesia apoye también con una parte a cada una de sus entradas, y aún nosotros por amor al Señor cometemos locuras, ¿verdad? Porque aún como iglesia estamos apretados y quizá tal vez ese monto podíamos haberlo aprovechado para pagar el alquiler, pero a veces cometemos locuras por amor al Señor y por amor a la iglesia. Y gloria a Dios por aquellos que se esfuerzan, porque dicen, yo amo a Cristo, porque dicen, yo no estimo en poco lo que el Señor hizo por mí, y yo puedo hasta cometer locuras por amor al Señor. Muchos cometen locuras por amor a Cristo. A veces se endeudan para viajar a las naciones como los misioneros, para poder ir y predicar la palabra y poder también financiar su pasaje para ir a otro país por amor al Señor, porque si no hacen eso, pues nunca van a viajar, nunca van a poder ir y predicar la palabra cuando el Señor también pone en nuestro corazón hacerlo. Pero aquí la pregunta va, no sé cuántas locuras has cometido por amor al Señor, por a quien que amas. Nos esforzamos, así como nos esforzamos en los negocios, nos esforzamos en un trabajo, nos esforzamos también en los asuntos de Dios. La gente prefiere, dijimos, escuchar mensajes de motivación, pero no palabra que pueda confrontarnos para animarnos a vivir como Dios quiere que vivamos y seamos bendecidos. Y la gente va corriendo, como dice la palabra, teniendo comezón de oír, y se amontonan, ¿verdad?, teniendo también falsos maestros, ¿no? Y no valoramos lo que el Señor hace. Como un pequeño consejo, cuando hace tiempo yo conversaba con mi papá, él me aconsejaba cuando ya pues me dediqué al ministerio 100% y trabajé buenos años también ya en un trabajo secular. Bueno, ahí me aconsejaba, no retires tus aportes, ¿no? Porque cuando uno retira, pues a veces uno dice, no, yo voy a ser buen negociante y lo que voy a sacar de mi jubilación lo voy a invertir. Pero muchas veces sabemos que Dios da a cada uno una capacidad, ¿verdad? Es decir, uno da una capacidad a alguien de hacer negocios, pero a otro no le ha dado esa capacidad de hacer negocios. En lo personal, hasta eso yo puedo regalarlo, ¿no? Porque no soy alguien que pueda hacer negocios.
Y ahí como que ese mensaje también venía a resonar en mi cabeza, porque hay que también saber valorar también todo el esfuerzo que uno ha hecho. O como un consejo a alguien también que tiene un negocio, es independiente, es bueno que también vea a un futuro si va a tener también una renta, si va a tener algo también para poder dar a sus hijos, no con el afán de codiciar, sino con el afán de también ser prudente más en un futuro. Pero esa idea también venía a mi cabeza también para decir, si estimamos las cosas del mundo, las cosas materiales de una manera, no sé, pues con un temor reverente, vamos a ponerlo entre comillas, ¿cuánto más deberíamos estimar a Cristo y también lo que es sus asuntos, ¿no? ¿Cambiarías a Cristo por otro? Te pregunto. ¿Alguien cambiaría a Cristo por otro? Claro que no lo hay, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que lo cambiamos? Porque así el profeta lo decía, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque muchas veces nos congregamos, pero lo alabamos al Señor, pero en la semana no lo buscamos. Y en la semana pensamos que Cristo solamente vale 30 piezas de plata. Y después hago yo lo que tengo que hacer. Cuando Cristo es nuestro todo, ¿verdad? Cuando nos esforzamos por agradar al Señor. ¿Quién comete locuras, mis hermanos, de estar quizá tan cansados en la excursión y seguir trabajando en la obra del Señor? Seguir haciendo quizá lo que hacemos como iglesia, editando quizá algunos videos, aún sin conciliar el sueño. Y venía a la mente y yo decía, Señor, ¿por qué lo hago? ¿Yo por qué lo estoy haciendo, Señor? Estoy ahorita exhausto, ¿no? Y hasta las 12 de la noche yo, para la gloria de Dios lo digo, ¿no? Y me quedaba, pero yo decía, porque yo no sé editar videitos, pero me costó 4 horas en editar un video de 5 minutos, imagínense. Y yo dije, wow, Señor, ¿por qué lo hago? Podía haberme dormido, ¿no? Pero ahí el pensamiento del Señor era como que decía, es que tú haces locuras por mí, es porque tú estás enamorado de mí, porque no hay otra explicación. No hay otra explicación cuando abandonamos muchas cosas, mis hermanos, por estar en los asuntos del Señor. Como hoy lo has hecho. Podías haber hoy generado quizá ingresos, o quizá podíamos haber hecho muchas cosas, pero cometemos locuras porque amamos a Cristo y estamos hoy en este tiempo escuchando lo que nos va a edificar. Amén. No afuera quizá escuchando otras cosas que no nos van a edificar, nos van a motivar, pero esa motivación nunca es palabra de Dios. Entonces, ¿cuán valioso es Cristo para nosotros? Amén. Dios le bendiga, hermana Nancy. Gracias. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Amén. ¿Ajustamos nuestro tiempo a Dios o el tiempo de Dios a nosotros? Muchas veces decimos, cuando tengo tiempo, voy a hacer esto para Dios. Pero después en la semana ajustamos nuestro tiempo para Dios y no lo de Dios para nosotros. Entonces, ¿cuánto vale Cristo para ti? Nuevamente, 30 piezas de plata, ¿cuán valioso es Dios para lo que tú haces, ¿no? Por ejemplo, en ese pasaje que veíamos de José, hay documentos mesopotámicos de principios del segundo milenio antes de Cristo que revelan que el precio de los esclavos oscilaba entre 15 a 30 monedas de plata, y el 20, que dice la palabra, era un valor indicado en el código de Hammurabi, que en el año, hace 1600 años antes de Cristo, se hizo ese código de Hammurabi, un rey babilónico que hizo hacer leyes, por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que eso no venía de Babilonia, sino que ya en la palabra lo decía. Si quieres leer sobre eso, está en Deuteronomio capítulo 19. Pero el Señor no lo decía de una manera como que te vengues cuando alguien te hace lo que te ha hecho. Si te ha hecho mal, pues le devuelves de la misma manera. Pero ese código de Hammurabi, que ya es muy antiguo, fijaba que ese monto era el precio, ¿no?, por un esclavo. O sea, imagínate que a José uno lo venda sus hermanos como un esclavo, es decir, ¿cuánto vale? Y igual eso también nos hace pensar, ¿cuánto vale tu hermano, no? ¿Cuánto vale tu familia? ¿Cuánto vale tus hijos? ¿Cuánto vale tus padres? Y a veces lo pesamos como 30 piezas de plata nada más y no los estimamos, no los honramos, no los amamos, no los cuidamos, no velamos por cada uno de ellos.
y actuamos de la misma como los hermanos de José, con envidia. Y a veces uno dice, no, yo no tengo envidia, pero tus hechos lo delatan, ¿no? Bueno, en ese entonces, para que entres en contexto, ¿no? Era el precio que se pagaba por un esclavo. Y en ese entonces había muchos esclavos que venían desde Asia, Mesopotamia, Siria, hasta la palabra asiático se convirtió en sinónimo de esclavo. Bueno, ya más adelante. Vamos a Zacarías, por favor, para que vayamos avanzando. Zacarías 11. Está casi terminando el Antiguo Testamento, está antes de Malaquías. Zacarías capítulo 11. Vamos a leer el verso 12. Esta palabra tomámosla como una palabra de reflexión. Si en algún momento hemos perdido esa pasión por el Señor y aún de cometer locuras por Él, porque en lo natural cometemos locuras cuando hemos enamorado a la que es ahora quizá la esposa, el esposo. A veces nos hemos comportado como niñitos y tantas cosas por hacer algo para ganar su atención, ¿sí o no? Los jóvenes cometen locuras, ¿no? Locuras buenas te hablo, ¿no? ¿Ok? Y a veces en la iglesia de verdad vamos también nosotros animarnos como que a cometer locuras por el Señor, que son válidas, y me vas a entender el por qué. Zacarías 11:12 dice la palabra: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Wow. Y esa palabra cuando dicen en signos de admiración, hermoso precio con que me han apreciado. Esto lo dice Zacarías porque hay un contexto de donde había pastores que eran ineptos, perdón la palabra, pero eso lo explica Zacarías. Pastores que eran inútiles porque buscaban enriquecerse en vez de cuidar a las ovejas. Y eso lo vemos en todo tiempo, ¿verdad? Pero en tiempo de Zacarías, él mismo se hizo cargo de pastorear también ovejas, pero llegó un momento donde las ovejas estaban rechazando a lo que el profeta hacía. Y lo mismo pasó con Jesús. De la misma manera como el Señor Jesús vino y dice que vino a los suyos, era de su carne, eran de su parentela, era de su familia, como los hermanos de José, pero los hermanos de José tuvieron envidia como los fariseos y lo que hicieron fueron venderlo, ¿no? Fue venderlo como esclavo, 30 piezas de plata. Imagínate Judas, que en ese entonces era discípulo de Cristo y que él no estimaba cuán valioso era su Señor, que lo pesó por 30 piezas de plata. Pero bueno, él tal vez podía haber asumido la culpa y haber pedido perdón y tener arrepentimiento, pero no lo hizo. Lo que hizo fue suicidarse. De la misma manera vamos a aprender nosotros que cuando nosotros no reconocemos nuestros errores, deberíamos nosotros decir, Señor, perdóname, y si he hecho algo a mi hermano también pedirle perdón. Pero nosotros también ocultamos, tal vez tal vez, no sé si usar esa palabra, nos suicidamos, ¿no? Emocionalmente, y ocultamos muchas cosas y no sacamos a luz y decir, ¿sabes qué? Lo siento. Mira, no, debería yo haberme esforzado más por amarte a ti, esforzarme más por amarte al papá, a la mamá, o aún estar también en los asuntos del Señor. Y lo que no estimaron aquí a Zacarías está diciendo de una manera quizá, no sé si llamarlo sarcástica, pero decía, hermoso precio con que me han apreciado. Es como si ahorita diríamos, bueno, he cumplido, he ido a la reunión, he tocado, perdónenme a los de la alabanza, como ejemplo nomás los voy a tomar, ¿ya? He venido, he tocado quizá mi guitarra, he tocado, quizá he cantado, pero bueno, nada más, en la semana tengo que hacer mis cosas. Y no vivo la vida de un cristiano, ¿no? Sigo viviendo en mi carne y solo espero hasta la siguiente semana para poder volver tal vez a cantar y volver a tocar. ¿Con qué precio? Como dice ahí, no, hermoso precio con que me han apreciado. Es la palabra del Señor que te dice hoy, y es la palabra del Espíritu Santo que te va susurrando cuán valioso es Cristo para ti. De una manera como sarcástica y de una manera también como que haciéndote reflexionar, ¿realmente
¿Valgo para ti? ¿Realmente valoras lo que hice por ti? Porque dice la palabra, al que mucho se le perdona, mucho ama. Por algo aquella mujer pecadora, María, que era la hermana de Lázaro, vino a los pies de Cristo y untó sus cabellos, gastó el perfume más caro de alabastro, ¿no?, que era casi el salario de todo un año, y lo derramó delante de su Señor. Y ahí Jesús le dijo a los fariseos: al que poco se le perdona, poco ama. Como diciendo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando yo entré, no me diste de beber, no me diste ni un vasito de agua. Cuando entré, ni oraste por mí. Cuando entré, ni te percataste de que yo estaba como huésped entrando ahí. Y tu obligación en lo natural era por lo menos lavar los pies del que entraba, pero ni aún hiciste eso. Te pones a pensar que de la misma manera estimamos en poco lo que hizo Dios por nosotros y creemos que Cristo solamente vale 30 piezas de plata. Judas viene de su nombre de Judá, que significa alabanza. ¿Cuánta alabanza debería haber dado Judas sirviendo al Señor? Pero vemos que también fue alguien que no fue el hijo de Dios, ¿verdad? Aunque ya estaba marcado y predestinado también que iba a ser también el hijo de perdición. Pero vemos aquí que en tiempos de Zacarías, de la misma manera, a él lo menospreciaron, ¿no? Y pues ahí él simboliza algunos callados de gracia, también el callado de otros callados que simbolizaban también juicio. Pero él dice, no, hermoso precio con que me han apreciado. Es decir, que ahí Zacarías prácticamente rechazó también la retribución y la tiró las monedas en el tesoro del templo. Lo mismo pasó con aquellos fariseos que cuando Judas vino y como que vino un poco de remordimiento, no arrepentimiento, y vino a devolver todas las monedas, ¿no? Todas esas piezas de plata, ¿no?, que simbolizaban casi en el tiempo de José eran $7,500 a hoy. Era como que más o menos en ese tiempo 4 meses de salario, ¿no? Pero bueno, te lo pongo a tu consideración cuánto costaba en los tiempos de Jesús, ¿no? Era muy poco. ¿Realmente eso vale el Señor? ¿Realmente eso vale tu familia cuando no le prestamos atención? Tus hijos, tu hogar, tus papás, tus hermanos y sobre todo el Señor, sus asuntos. ¿Cuánto estimamos la palabra del Señor? Que solamente estamos 1 hora escuchando al que predica aquí adelante en la semana y en el resto de los días sigues escuchando la palabra, sigues alabando al Señor, o más tiempo, o estadísticamente comprobado, le pasamos más tiempo en el TikTok, ¿no ve? Es verdad. Y no le damos el tiempo al Señor y dejamos de valorar lo que realmente tiene importancia. Y cuando vino Judas y entregó las monedas, las piezas de plata, los fariseos dijeron, no lo echen en el templo, no, porque es precio de sangre, no. Hasta ellos se daban cuenta que habían matado, no, al Cristo de la gloria, al Rey de gloria. Vamos a Mateo 26 y ahí nos quedamos para terminar. Mateo 26:15. ¿Cuánto vale Cristo para ti? Es una pregunta que hay que ser obediente al Señor. Quizá no es un sermón wow como quizá quisieras escuchar, pero que nos llame a la reflexión para saber valorar al Señor, sus asuntos, y también valorar aún lo que tenemos, lo que somos, y aún donde el Señor te ha puesto, sea el negocio, sea el trabajo. Hay que valorar también lo que el Señor nos da, pero sobre todo la predicación va cuánto estimas al Señor. Mateo 26, leamos del 14, desde el 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mira, Judas, que era designado uno de los apóstoles escogidos de Jesús, ¿qué vemos? Vemos una deslealtad.
Compartíamos hoy en el devocional Hebreos 13:4 que dice: honroso sea el matrimonio, pero el hecho sea sin mancilla, que no haya inmundicia cuando hay una situación, por ejemplo, en el matrimonio. Eso lo habla el escritor de Hebreos, pero espiritualmente lo podemos ver también de la misma manera, que en una relación de pacto siempre tiene que haber fidelidad, siempre tiene que haber lealtad. Y cuando somos desleales, cuando dejamos nosotros de valorar y estimar lo que realmente es del Señor. Amén. Entonces, Judas ahí actuó de una manera desleal, no le estaba dando alabanza. Esas 30 piezas de plata en el Antiguo Testamento era la multa que pagaba el dueño de un buey si el animal acorneaba a un esclavo y lo mataba. Lo puedes anotar en Éxodo 21:32, está acá, ¿no? Y esa baja suma era equivalente a 4 meses de salario de un obrero, $7,500 actuales más o menos, ¿no? Vemos ahí la poca estima que tenía Judas y también de los principales sacerdotes que tenían para con Jesús. Qué poco estimaban a Jesús. Con qué precio, qué hermoso precio con que me han apreciado, diría Zacarías, y lo diría el Señor. ¿Realmente eso valgo para ti? ¿Realmente todo lo que yo hice, puede decirte el Señor, y lo que hace solamente es darle una hora en la semana al Señor? ¿Con qué precio? Qué hermoso precio con que me han apreciado. El Señor nos anima a que podamos vivir para Él, que nos esforcemos más por Él. ¿Cuánto el Señor ha hecho por ti? ¿Cuántos creemos que Dios ha hecho milagros? Amén. Desde niños hasta ahora, tú eres consciente y das fe y testimonio que Dios ha hecho milagros. Entonces, ¿por qué vamos perdiendo ese primer amor? ¿Por qué vamos estimando en poco todo lo que hizo el Señor por nosotros? Ahí vamos a Mateo 27 también. Leamos del verso 3 al 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Es interesante, bueno, solo como un dato curioso, aquí Mateo dice lo dicho por el profeta Jeremías, pero lo que hemos leído ahorita fue el profeta Zacarías. Pero en ese entonces el profeta que era más prominente, más importante en ese tiempo, era el que consideraban las palabras. Por eso que lo dicen del profeta Jeremías. Lo mismo es Marcos 1:6, que habla del profeta Isaías, también con otro profeta, pero atribuyen las palabras al profeta más prominente, es decir, Isaías. Por eso dice ahí, ¿no? Tomaron 30 piezas de plata, precio del apreciado. Esas son palabras de Zacarías cuando decía: hermoso precio con el que me han apreciado. Esa palabra, cuando dice que Judas estaba arrepentido, es la palabra en griego metamelomai, que habla de una actitud que no demostró un cambio interno profundo, es decir, un remordimiento, en otras palabras. No había ahí una metanoia, es decir, un arrepentimiento genuino, un cambio de mentalidad, sino una sensación de remordimiento. Por eso que lo llevó a querer devolver el dinero obtenido con sangre inocente, y eso solamente lo registra Mateo. Es decir, fue en alguien que no supo reconocer su error y mostrar frutos de arrepentimiento. Tantos años pasó con José, que cuando era jovencito y quizá 17 años tenía él, esperaron a que José tenga ya su familia y tenga hijos para que recién venga y puedan decir: perdónanos. Pero José decía: ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Como siempre decimos, que es la forma de actuar. ¿Estamos en lugar de Dios?
para poder nosotros decir, el mal que tú me hiciste ahora lo vas a pagar. No, porque todo lo que ustedes desearon para mí mal, Dios lo encaminó para bien, porque todo Dios lo encamina para bien, aun cuando la gente quiere el mal para con nosotros, o la gente tiene envidia y también desea tu mal, el Señor lo convierte para bien. Pero el tema es, ¿por qué los hermanos de José esperaron hasta que sea él mayor y tenga familia para decir, perdónanos? ¿Por qué nosotros de la misma manera nos escondemos como Judas y decimos, ¿sabes qué? Mira, perdóname, no he dado lo que yo debería haber dado. Vengo y quiero dar frutos de arrepentimiento. Si no nos estamos comportando de la misma manera como Judas, no dando alabanza, no mostrando un verdadero arrepentimiento, sino un remordimiento. ¿Cuántos hoy escucharán el mensaje, o los que escuchan tras la pantalla, pero después se olvidarán y seguirán vendiendo a Cristo por 30 piezas de plata? No lo van a estimar. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Yo en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de acabar la carrera con gozo, amén, y dar testimonio de la gracia del Señor. Aún en Filipenses 3, lo vamos a leer para terminar, que él decía, todo lo que yo he considerado para mí, lo estimaba, ahora lo he considerado basura, con tal de hallar a Cristo, con tal de ganarlo a Él y ser hallado en Él, dice también Pablo. Mira cuánto estimaba Pablo, que su misma vida la gente le decía, no vayas a Jerusalén, porque allá te van a apedrear, te van a matar. Dicho y hecho, claro, aquel profeta Agabo le dijo, va a pasar así, pero Pablo decía, pero me es necesario ir y dar testimonio porque el Señor me dijo que lo haga. ¿Cuántas veces nosotros no queremos predicar quizá una palabra que nos da el Señor? ¿Por qué? Porque decimos, se va a ofender mi hermano, porque tal vez hay algún hermano que tal vez está pasando esta situación y después nos van a echar piedras, nos van a criticar. Pero ¿a quién agradamos? A Cristo, ¿verdad? Porque si agradáramos a los hombres no seríamos siervos del Señor, no seríamos siervos de Cristo, y asumimos aún las consecuencias que quizá del mensaje que también traemos de parte del Señor, porque aunque sea fuerte, es necesario para que yo pueda reflexionar y decir, ¿sabe qué? Lo siento porque no es la manera como debería haber amado al Señor, darle solamente 2 horas, un sábado 2 horas, quizá un miércoles 2 horas, un sábado. ¿Cristo vale un domingo solamente para ti? ¿Cristo vale realmente solamente un domingo para que estés reunido y te congregues? ¿O realmente vale todos los días para dar tu vida por Él, por amor a Él? ¿Cuánto vale Cristo? Hermoso precio con el que me han apreciado, dice el Señor. ¿Cuánto vale el Señor para tu vida? ¿Cuánto te desgastas por Él? Vemos ahí que no dio ningún indicio de arrepentimiento, sino que Judas se ahorcó en lugar de enfrentar su agobiante culpa. Fue cobarde, perdón por la palabra, pero Apocalipsis dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Tal vez en cada uno de nosotros hay cobardía, porque no queremos nosotros pedir perdón a aquel que hemos herido, no queremos pedir perdón a aquel que hemos dañado, aquel que con nuestra indiferencia hemos vendido por 20 piezas de plata, como José. O quizá en los asuntos del Señor hemos vendido al Señor por 30 piezas de plata. Ese precio de sangre se mencionaba también en Deuteronomio 23:18, lo puedes anotar, por factor tiempo no lo voy a leer, ¿no? Ese campo de sangre era una vinculación violenta de la muerte de Judas, pero más se lo considera por el precio de sangre que fue traicionado nuestro Señor Jesús por Judas. Y hasta el día de hoy ese campo de sangre no se sabe la ubicación exacta, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿con qué cantidad valuaron al Señor? En ese texto de Zacarías 11, en otras versiones dice, esta magnífica cantidad con que me valuaron, espléndido precio que me han puesto. Y quizá, mi hermano, también esto lo vemos en lo natural, a veces no aprecian el trabajo que tú haces. Tal vez en el trabajo, lo hemos vivido muchas veces. A veces somos solamente una persona más en el trabajo, porque después nos reemplazan por otro. Pero a veces quizá no han valorado aún lo que das en tus estudios.
O quizás sientes que no te han valorado, quizá en tu casa, en tu familia, que no te han valorado quizá lo que vales, pero para Cristo vales mucho. Para Cristo vales mucho. Si Él dio su vida por ti es porque vales mucho para Él. ¿Cuánto vale el Señor para ti? No te sientas mal ni te decepciones, porque a veces la gente no valora lo que haces, sino siéntete feliz porque hay un Dios que todo lo ve y que sí valora lo que haces. Amén. Pero con lo que respecta de nosotros, ¿cuánto valoramos a los demás? ¿Los ponemos de estima? Pablo mismo decía de parte de Dios: vean a los demás como superiores a ustedes. Es decir, ustedes no se crean lo mejor, sino vean a la otra persona que es superior a ti. Eso es humildad. ¿Cuánto podemos ver de esto? Y quizá nos podemos extender muchísimo, pero quizá te llame el Señor esto a la reflexión. ¿Qué dice Proverbios 24? Quiero terminar con algunos pasajes. Proverbios 24:11. Proverbios, está después de Salmos, después de la mitad de la Biblia. Si lo digo esto es porque hay muchos hermanos que son nuevos, amén, y que es bueno que les ayudemos también a encontrar los pasajes. Proverbios 24:11 al 12 dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. En otra versión dice: ¿acaso no supimos? Cuando nosotros lo que queremos hacer y lo que Dios quiere hacer, o tus padres, tu mamá, tus hermanos, la iglesia, el que predica, te quiere librar de un peligro de muerte. Porque muchos de nosotros estamos propensos a desviarnos. No te estoy hablando de una muerte literal, te estoy hablando de una muerte de poder ser muerto espiritualmente, es decir, no tener entendimiento en lo que hacemos. Pero por eso queremos librarte de esos peligros. Pero si tú dijeres ciertamente no lo supimos, o como dice esta versión, ¿no? ¿Acaso no supimos? Ahí dice: Dios es quien conoce los corazones y quien pesa los corazones y quien también nos va a juzgar. Si tú no valoras aún el mensaje o la palabra de Dios que es dicha cada semana, amén, Dios lo ve. No digas: ¿acaso no supimos? O como haciéndonos el desentendido, ¿no? No, sino que el Señor todo lo ve y quiere también que tú puedas comprender esto. En Eclesiastés 11:4 lo puedes anotar, dice, ¿no?, que al que en viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Es un pasaje muy bonito porque siempre lo vemos espiritualmente, que el que solamente espera que algo suceda pero no hace nada, no va a pasar nada, ¿no? El que mira las nubes no va a segar, no va a cosechar. Lo mismo pasa con nosotros también. Pedimos algo al Señor, pero no le damos el tiempo que le corresponde a Dios para Él. Entonces no vamos a cegar, no vamos a recibir lo que estamos pidiendo de parte de Dios. Porque a veces también decimos: ay, pero el cambio climático, o está haciendo mucho calor, o está haciendo mucho frío, o esto y el otro, y vemos las estaciones, y eso, de eso depende si venimos o no venimos a congregarnos. Venimos solamente cuando tal vez, no sé, pues ha pasado algo, pero el Señor también nos llama de esa manera, pero quiere el Señor también despertarte al amor, amén. Entonces, cuando uno está enamorado de Cristo, nunca le va a poner trabas, sino va a estar decidido a buscarlo diariamente, a pagar el precio, porque lo ama y lo va a servir de la misma manera como Cristo lo ha hecho siempre para con esa persona, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. ¿Te imaginas? El amor de Dios se renueva cada mañana. Tu amor por Él también es cada mañana, es diario. Diario lo alabas, diario oras, diario lo sirves, diario lees la palabra, diario haces lo que a Él le agrada. Cuando uno está enamorado, mi hermano, uno comete locuras. Como te digo, quizá podemos decir, amamos a Cristo, y quizá estamos cometiendo la locura de estar también en este lugar, en este ambiente, ¿no? Y estamos quizá apretados, pero gloria a Dios que el Señor provee, porque Dios respalda aún esas locuras. Amén. Dios respalda cuando haces las cosas por amor. ¿Cuántas cosas estás haciendo por amor? ¿Cuántas cosas estás haciendo porque amas al Señor? Cuando uno ama, comete
locuras. Amén. Cuando uno ama, sirve al Señor. Cuando uno está enamorado, todo lo hace porque lo ama, no por buscar un beneficio. Ahí a veces nos topamos con eso, ¿no? Es que si hago algo, algo tengo que obtener. Es que si hago esto, pues algo tengo que, no sé, pues tengo que ser recompensado porque estoy perdiendo mi tiempo. Y a veces lo hacemos así, tal vez como empresarios, ¿no? Porque si hago esto, pues es pérdida de mi tiempo y tengo que recuperarlo en algún momento. Y a veces actuamos de esa manera, cuando eso no, para Dios no has cumplido bien. Es como cuando, por ejemplo, y eso me pasaba, ¿verdad? Digamos, vives aquí en Quillacollo y estás en Cochabamba, y en Cochabamba has ayudado a una persona que te ha pedido y le has dado, pero cuando estás yendo en la carretera te metes por la Capitán Ustaris porque no quieres pasar el peaje, ¿no? Porque como has pagado y le has ayudado a esa persona, no, pues vas a gastar otros 2 pesos, ¿no? Para pagar. Y no has obrado bien, ya, eso ya Dios no te lo cuenta. Igual, pues tienes que pagar y tienes que hacerlo, porque si tienes esa mentalidad, pues ¿en qué momento Dios te está considerando el esfuerzo y lo que tú has dado también y has apoyado a esa persona? ¿Te das cuenta? A veces nosotros en las cosas de Dios de la misma manera. Es que mira, ya va a ser la 1, ya está crujiendo mi estómago, ya quiero comer, ¿no? Pero después de aquí, ¿cuándo el Señor te va a hablar nuevamente? ¿No? Hay que valorar al Señor y no menospreciarlo por 30 piezas de plata. Cuando venimos los domingos, ¿hacemos algo extraordinario? Pregunto yo, y terminemos con ese pasaje de Mateo 5:46. Mateo 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa palabra perfecto es la palabra también, se me fue ahorita, que es un tipo de madurez que lo tenía Pablo, es decir, que habla de no habla de una perfección de no nunca pecar, sino una perfección de madurez, teleios, es la palabra griega, madurez. Sean maduros también en lo que ustedes están haciendo. Aquí Jesús está hablando del Sermón del Monte, una conducta de un cristiano que debería mostrar. Por eso lo dice: si tú amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si tú amas a los que te aman, ¿qué recompensa o qué demás hacemos? Así también hacen los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios. Es una pregunta que quizá alguna vez lo hemos estudiado, ¿verdad? Si tú saludas a la persona que te está amando y que te está abrazando, ¡ay, qué gusto!, ¿verdad? Le das abrazo, o como hacen en Chile, abrazo y mano otra vez, ¿no? Que igual aquí lo hacemos también, ¿no? Pero si una persona tiene algo contra ti y viene y quiere darte la mano, ¿qué haces? No respondas. Entonces, ¿qué hacemos de más? ¿Qué hacemos de más? Cuando nosotros venimos y solamente queremos estar, no sé, pues un miércoles en la reunión, ¿qué estamos haciendo de más? Si tienes dones, talentos, capacidades, ¿por qué no sirves al Señor con lo que tienes, con lo que el Señor te ha dotado? ¿Haces algo de más? Lo mismo hacen quizá los que no conocen a Dios y sirven quizá a sus santos, con todo respeto lo digo. ¿Qué de más estamos haciendo? ¿Qué de extraordinario hacemos? ¿Cuánto vale Cristo para ti? 30 piezas de plata. Menospreciamos a nuestro pastor Jesucristo, el buen pastor, así como lo menospreciaban a Zacarías, que era un tipo del buen pastor, pero la gente lo trataba a Zacarías con desdén. De la misma manera Jesús, menospreciándolo. Lo que Dios quiere es que no menosprecies al Señor. ¿Qué hacemos de más? Vida eterna dijimos que es vivir la vida de Dios. Jesús mismo dijo: ¿qué es vida eterna? Vida eterna, dijimos, no se limita a tener inmortalidad, que eso ya está garantizado. Vida eterna, dijimos, cuando Jesús dice en Juan 17:3, es que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que conozcas, no del verbo, no solamente asumir, bueno, sí, conozco a Dios o al Jesús histórico, no, sino de que conozcamos los caminos de Dios.
Por eso dice que los caminos del hombre son direccionados por Dios. Él conoce los caminos nuestros y Él aprueba nuestro camino, amén. Nunca digas, dice el libro de Proverbios, que tú conoces tus caminos. No, es Dios quien conoce tus caminos. Por eso el salmista decía, Jehová sostiene o sustenta mi suerte. Él sustenta mi suerte. Él sabe lo que es mejor para mí. Pero lo que Dios quiere es que conozcamos a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Cuando nos esforzamos de cometer locuras. Aún en tu trabajo agarras una Biblia o en la universidad y la lees. Y vas conociendo al Señor que te amó. Y vas entendiendo al Señor que también se dio por ti. Entonces, ¿qué hacemos de más? Solamente haciendo quizá una actividad. ¿Qué hacemos de más? Es como decía en estos días, y les abro mi corazón, lo pasamos bien bonito el viernes, ¿verdad? Con la iglesia, con los bautizos y todo ello, pero terminando quizá el día y nos teníamos todos que ir, y siempre a mí me gusta de decir, bueno, que nadie se vaya caminando, si hay alguna movilidad, que todos nos vayamos en movilidad. Y después lo decía mi esposa, pero aquellos, mira, ya se fueron, ¿por qué no nos percatamos que podían haber subido también estos otros autos y todos nos íbamos? Para mí es eso como decir, fallé. ¿Por qué? Porque a mí en lo particular me gusta dar excelencia a Dios. No solamente es buena intención en solamente, por ejemplo, ir a ese lugar y bueno, compartir. Pero si no hago lo que Dios quiere que hago, no sé, hablo con el hermano, oro por el hermano, comparto con el hermano, le ayudo en su necesidad, ¿qué estoy haciendo de más? No solamente es un día de picnic, ¿verdad? Es un día donde estamos en comunión, es un día donde debemos nosotros ver qué cosas faltan. Es como en tal vez en lo que hacemos en las reuniones, ¿verdad? Algo más que hacer, esto tal vez se hace, esto no. Todo tiene que ser hecho con excelencia, sino ¿qué estoy haciendo de más? Por eso que vida eterna es vivir a Dios, vivir justicia, como estudiamos el miércoles, el Salmo 72, de poder nosotros decir ¿qué es vivir el reino de Dios? El reino de un rey justo. Vivir en justicia. No dijo el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que le agrada, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero como siempre decimos, buscamos las añadiduras y dejamos de buscar a Dios y lo que le agrada. Porque justicia, el reino de un rey justo, en Salmo 72, no habla de ser justos. Si esto me hace él, yo también le hago lo demás. No, si habla de justicia. Como Jesús lo decía, si alguien te da alguien en la mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te hizo mal, dice, vence el mal haciendo el bien. Qué difícil, ¿verdad? Que alguien te haya hecho mal, pero tú le devuelvas, no sé, pues dándole un vasito de agua, ¿verdad? Porque así dice, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza, ¿no? Cuando alguien te hace mal, devuélvele haciendo el bien. Eso es justicia, eso es agradar a Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si dijo el Señor que si buscamos lo de Dios y a Dios y lo que le agrada, lo demás va a venir por añadidura. El vestido, tu sostén, Dios va a proveer para tus necesidades. Pero busca primero lo que le agrada al Señor. Vemos varios ejemplos que Abraham lo dejó todo, ¿no? Dejó su tierra, su parentela. Lot, su sobrino, qué triste que no supo gobernar su casa y dejó que su esposa se vaya perdiendo, amando lo material. Eso también vamos a rendir cuentas al Señor, ¿verdad? Qué importante es poder gobernar bien la casa. Siendo hijos podemos hacerlo bien, como decimos de un testimonio, ¿verdad? Del pastor del Congo, Asani, ¿no? De Canadá. Él tiene 50 hermanos, son 50 hijos, ¿te imaginas? Él es de África, pero él es el hermano, si no me equivoco, uno de los últimos. Y en la cultura en África, el que es mayor es aquel que es capaz de liderar y de cuidar a la familia. Él, siendo el último, es el hermano mayor de todos esos 50. ¿Te imaginas la gran responsabilidad? Qué lindo, ¿verdad? Un hermano mayor es eso. Un hermano mayor es el que realmente sabe llevar las riendas.
el que sabe pues gobernar la casa. Pero ¿qué pasó con Lot? Su mamá se estaba desviando tras lo material. Vemos a Leví, Mateo, que lo dejó todo por el Señor. Por eso Jesús dijo, el que no deje padre, madre, casa, hermanos, pues no es digno de mí. Y no te está diciendo que los aborrezcas, sino que le des prioridad primero a las cosas de Dios. Por eso Jesús decía, ¿no?, que carguemos nuestra cruz, que podamos nosotros, dice, el que no tome su cruz y me sigue, pues no va a ser digno también de mí. Vemos las hijas de Felipe, eran doncellas. Es decir, al hablar de doncellas eran vírgenes porque sabían que se daban por completo al Señor y le servían a Él. Y llegará un momento donde también esa doncella también se case. Es bonito que podamos también cuidar a nuestras hijitas, ¿verdad? Para que sean doncellas. Cuando llegue el momento, pues también se casen. Pero mientras tanto, ser doncella significa servir en las cosas de Dios, como las hijas de Felipe. ¿No lo dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Como dice Hechos 20:24, no estimo preciosa mi vida, de ninguna cosa hago caso, sino quiero terminar la carrera con gozo, porque yo sé cuánto vale Cristo para mí, yo sé cuánto vale Dios para mí, cuánto Él hizo por mí. Y no te hablo de un enamoramiento de emoción, sino de convicción, de saber que lo que el Señor nos ha dado, pues yo no lo voy a menospreciar por 30 piezas de plata. Yo no voy a abandonar el camino de Dios. ¿Por qué? Porque me están ofreciendo quizá más allá otras cosas y otras oportunidades. No, yo quiero amar a Cristo, y donde el Señor me puso, yo ahí voy a estar, porque lo amo, aunque tenga que perder mucho. ¿Cuántos se han endeudado por amor al Señor? No levantes la mano. Nadie le gusta endeudarse por las cosas de Dios, pero muchos sí. Muchos sí se endeudan por amor al Señor. Porque ¿cuánto vale el Señor para ti? ¿Lo estimas mucho? Quiero que te pongas de pie con tu Biblia abierta en Filipenses 3. Y quiero que leamos del versículo 1 al 21. ¿Hemos dejado nuestro primer amor? Y esa palabra, esa frase no lo dice a los hermanos, como bien lo decía el hermano Lucio y me lo comentaba, lo dice a un mensajero de Éfeso, es decir, a un ángel, a un pastor. Has dejado tu primer amor. A los líderes, a los diáconos, has dejado de servir. Vuelve a las primeras obras. O como dice el libro de Hebreos, no desechemos al que habla, al que nos amonesta desde los cielos. No seamos como los corintios, que rechazaban al que les predicaba y preferían hombres elocuentes, bien vestidos, con buena apariencia, quizá, pero menospreciaban a aquel Pablo que tenía quizá su cara deformada y no tenía buen aspecto. ¿Sabías? Pablo no tenía un buen aspecto. Jesús tampoco. Por eso Isaías dice, ¿no?, que también cuando lo crucificaron a Jesús, su cara era una masa de carne. No había ningún atractivo en Jesús. No había ningún atractivo en Pablo. No había un atractivo, pero y aún así no lo respetaban, sino que lo menospreciaban. Estamos hablando, hermanos, del creador del universo. Estamos hablando de aquel que tu vida, Dios lo sostiene en su mano. Estás en el hueco de la mano del Señor. ¿Cómo no nos vamos a entregar a Él por completo y valorar cuánto el Señor ha hecho por nosotros y de verdad estimar con nuestra misma vida a Cristo? Leamos por favor Filipenses 3:1, dice, y quiero que entiendas el mensaje. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos, estamos en Filipenses 3, estamos bien. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, la que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más,
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cierra tus ojos y reflexiona en la predicación de hoy. ¿Cuánto vale Cristo para ti? Y si todo lo que tú haces, el Señor te está diciendo: qué hermoso precio con el que me estás apreciando. ¿Cuánto realmente nos gastamos por el Señor? Pablo tenía de qué jactarse, era romano y también era judío. Romano quizá también por nacimiento, por el círculo helenista, y alguien que era romano pues era bien estimado. Alguien que haya guardado toda la ley era irreprensible, era fariseo y todo ello, pero todo lo tuvo por basura. Porque aquí no se trataba de cuán posición tengo, si tal vez soy letrado, o tal vez tengo una profesión, o quizá tengo algo por el cual jactarme. No, sino que todo lo considero basura con tal de conocer a Cristo, por amor a Cristo. Y por amor a Cristo, dice, lo hemos perdido todo. ¿Cuánto perdió Pablo? De poder dedicarse para el Señor. ¿Cuántas veces nosotros no queremos perder muchas cosas porque no es rentable quizá para muchos, pero lo dejan y lo dejamos todo por amor al Señor? ¿Cuánto valoras a Cristo? ¿Cuánto estimas la vida de tus hermanos? Dice ahí, para que puedas amarlo, para que puedas también estar con tus hermanos. O menosprecias quizá al que no piensa igual que tú, o menosprecias al que es diferente a ti. Pablo tuvo que amar a los gentiles, cosa que en su antigua vida no lo hacía. Tuvo que amar a gente que no era judía. Tuvo que amar a gente que también la gracia de Dios alcanzó a ellos. Por eso nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Allá está nuestra vida. Nuestra vida es espiritual. Vivimos ahora la vida eterna de Dios. Que podamos valorar lo que realmente tiene precio para Dios. Estimar estos tiempos de comunión con el Señor, de alabarlo, de escuchar su consejo, de estimar aún lo que hago en la semana por mis hermanos y con mis hermanos. Valorar la familia que tienes, valorar lo que el Señor también te ha dado por gracia, sea un trabajo, sea tal vez un negocio, una empresa, también el Señor te lo dio. Que el Señor te ayude también en todo ello, pero no descuides las cosas de Dios, no descuides aquel que se entregó por ti, porque todo lo que está en este mundo se acabará y pasará, pero su palabra permanecerá. Amado Dios, te pido por cada uno de mis hermanos y también, Señor, incluyéndome,
Que nos ayudes, Dios, a poder pagar el precio de poder amarte y servirte, Señor, sin importar, mi Dios amado, lo que también tenga que implicar, Señor, el tiempo, el cansancio, aún, Señor, lo económico, Dios. Pero todo, Señor, lo hemos ya, Señor, estimado como basura, Dios, con tal de amarte a ti, Señor, y conocerte a ti, Jesús. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que tú nos has dado, aunque quizá muchos no lo valoren, Dios. Aunque muchos quizá no valoran, Señor, el trabajo que quizá hacen mis hermanos, sea una empresa, sea un negocio, sea tal vez en lo laboral, tal vez, Señor, como dependiente. Pero tú, Señor, mi Dios, lo ves todo y tú los recompensarás, Señor. Dale fuerzas, Dios amado, a mis hermanos en su trabajo, en lo que hacen, aún en la familia, Señor. Si quizá alguien se siente, mi Dios, que no le valoran, Señor, sus papás, que no le valoran tal vez sus hijos, que tal vez los menosprecian, Señor, tal vez por la condición que están, Señor. Te pido, Señor, mi Dios, que tú, Señor, pongas en ellos, Señor, un amor tan grande, Dios amado, que puedan sentir que tú sí los valoras, Dios. Pon en nosotros como iglesia en no despreciar, Señor amado, lo que es tuyo, Dios, sino que valoremos, Señor amado, en gran manera, Señor, tus asuntos, tu obra, Señor, los ministerios, Señor amado. Que valoremos, Señor, aún lo que nos has dado, sean dones, talentos, capacidades, Señor, todo lo que fue dado por tu Espíritu, que sepamos valorar, porque tú, Señor Jesús, no vales 30 piezas de plata. Tú no vales, Señor, ni mi hermano vale 20 piezas de plata, Señor. Mi hermano, Señor, vale tu sangre. Mi hermano, mi papá, mi mamá, mis hijos valen tu sangre. Ayúdanos a valorarlos. Ayúdanos, Señor, a amarlos. Ayúdanos, Señor, a desgastarnos por ellos, Señor. Porque, Señor, mejor es hacer tesoros en el cielo que hacer tesoros aquí en la tierra, Dios. Ayúdanos y enséñanos, Señor. Te entregamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.